El no alugar a Gonzalo y a José Ramón, a quiénes beneficia, a quiénes perjudica y cómo esto modifica el ajedrez político. Que los elementos de prueba sean suficientes para distinguir cuáles de estos fondos por todo, voy por todo y seré. La jueza Altagracia Ramírez determinó que no habían suficientes indicios para llevar a Gonzalo Castillo, quien fuera candidato presidencial y exministro de Obras Públicas en las administraciones del expresidente Medina, y a José Ramón Peralta, que están inculpados en el denominado caso Calamar, situación de calificación que la Suprema Corte de Justicia prohibió de manera tácita al entender de que con este tipo de motes a los casos judiciales que están en proceso, se le estaría vulnerando el derecho a los que están implicados en él, porque hasta tanto no logren la cosa irrevocablemente juzgada, pues no se puede externar ciertas consideraciones sin determinar la responsabilidad o culpabilidad de quienes están envueltos en ello. Ilícitos obtenidos del supuesto trabajo criminal por los depósitos y donaciones obtenidas por dicho imputado para la campaña electoral, puesto que este, en su calidad de candidato presidencial para la campaña 2020-2024, era una persona pasible de recibir fondos de carácter ilícito, por lo que es necesario que el aporte de los elementos de prueba sean suficientes para distinguir cuáles de estos fondos o con cuáles de aquellos que no fueron recibidos conforme a la ley de partidos. Entonces, la jueza de que las pruebas aprobadas por el Ministerio Público no se pudo evidenciar esta situación. En tal sentido, entendemos que las prevenciones probatorias en torno a la supuesta participación de estos ciudadanos en los hechos comunicados por el Ministerio Público no permiten de manera certera la probabilidad de una condena en otro escenario procesal. Es decir, que no existen elementos de prueba suficientes soportados en la acusación para fundamentar la misma. Por lo que, como consecuencia de esto, procede a poner las conclusiones de la defensa técnica y por tal motivo se dicta auto de no lugar y su valor en virtud del artículo 2.5 de la ley 9795 que instituye el Código Procesal Penal para comenzar a constar en la parte dispositiva de esta. Al margen de todo esto, se ha desatado un avispero, luego de que primero la embajada norteamericana había restituido el visado a Gonzalo. Esto comenzó a dar indicio de qué pudiera suceder o cómo pudieran manejarse las cosas a partir de la lectura en íntegro de la decisión del tribunal. Y segundo, el hervidero político inmediatamente comenzó el imaginario colectivo de la farandupolítica malviviente de ese país, a hacer conjeturas, a inventarse versiones y a llevar narrativas que dan al traste con una oposición que al día de hoy se mantiene dividida y continuará por ese mismo camino. Luego de varios años de llevar en juicios este caso denominado Calamar y que implica una serie de funcionarios que tuvieron principalía en las administraciones peledeístas del 2012 hasta el 2020, entonces se determina que hoy no tienen responsabilidad penal, por lo menos no comprobable. Sin embargo, las acusaciones en este caso de manera puntual tienen que ver con corrupción administrativa, venta de terrenos, así como también corrupción política, o sea, esos recursos a través de la supuesta prevaricación que fueron utilizados para la campaña electoral. Según el titular de persecución de la corrupción administrativa, Wilson Camacho, quien anunció que el Ministerio Público apelará el auto de no lugar dictado a favor de los exministros Gonzalo y Peralta, él establece que lamentablemente el tribunal tiene, con una simple lectura de la resolución, evidencia una errónea apreciación de las pruebas testimoniales que se presentaron y de gente que estuvo allí ofreciendo su versión de los hechos y que incluso en medio del proceso y por la tensión que estuvo generando, uno de los implicados cayó duro en plena sala de audiencias.
Los demás permanezcan en su arreglo. Todo este movimiento ha traído como consecuencia que las actividades políticas ya se definan de una manera o de otra. Por un litoral, del lado del PRM, han guardado silencio porque ellos entienden que la justicia debe asumir con la independencia que le caracteriza y le ha dado esta administración. Sin embargo, en el lado de la Fuerza del Pueblo están todavía escépticos porque están evaluando cuál es el alcance y cuál es el propósito de todo lo que está pasando y aconteciendo en estos momentos. Sin embargo, hay cosas que destacar de este proceso. ¿Quién le va a resarcir y quién le va a restituir el tiempo perdido? Tanto a Gonzalo como a José Ramón. En el caso de José Ramón, que estuvo en la cárcel, ¿quién le va a recuperar ese tiempo? ¿Quién le va a quitar la tachadura moral que al día de hoy pesa sobre él? Gonzalo, que estuvo en la pata de los caballos y que fue candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que fue el último referente de éxito relativo que ha tenido esa organización política, llevándolo cerca de un 37% de los votos en el año 2020, en medio de una de las situaciones más difíciles que ha tenido ese partido, con un desprendimiento que generó como consecuencia una agrupación política que al día de hoy se disputa el segundo lugar con ese mismo colectivo en la oposición, que generó también y que causó grandes daños a esa entidad, al punto tal de que no lograron tener un candidato a senador viable, o por lo menos un representante legislativo en la Cámara Alta. Al día de hoy el PLD no tiene senadores, situación que no se había presentado durante muchos años. Y usted le suma a toda esta costelera la renuncia de el senador Antonio Tavera, senador de la provincia de Santo Domingo, quien representaba al PRM en 2 periodos consecutivos y que recientemente decidió lanzarse como senador independiente porque bajo su perspectiva la lucha anticorrupción ha quedado a medio talle, calimocha o ha quedado corta, a medio camino fueron sus términos literales. Entonces, toda esta composición de hechos, aunque nada tenga que ver, sí se unifican en un propósito común, y es cómo va dirigida la narrativa política en estos momentos. Ya tenemos un senador que supuestamente estaría abordando la fila de la Fuerza del Pueblo, o por lo menos evaluando la posibilidad de entrar a ese colectivo político para representarlo. Ya tenemos un candidato que tiene cierto nivel de simpatía y fortaleza al interno del Partido de la Liberación Dominicana, por encima de sus demás compañeros que están en este momento a la espera de unificarse en torno a un candidato común para ellos entonces poder echar la pelea a lo interno de esa organización política. Francisco Javier, que había picado adelante y que se ha estado reuniendo con diversos sectores de la vida nacional llevando su propuesta, ahora tiene un contendor que parece más desafiante y que ha tenido una especie de respiro tanto mediático como político. Esto así porque toda la exposición que ha logrado ese candidato en los últimos días le ha generado una especie de hervidero y efervescencia en torno a su figura política. Ya es definitivo que él estaría luchando por la precandidatura, estaría como precandidato luchando por la nominación presidencial con otro de sus compañeros al interno de la organización política a la cual pertenece. Pero al margen de todo esto, tiene que llevarnos a reflexión también para que sepamos que en un momento determinado la justicia puede actuar de una manera, pero los resultados pueden ser de otra. A nivel político, se trata de una jugada estratégica porque si Gonzalo asume la candidatura presidencial, a menos que haya un desgarramiento dentro del PLD con algunos insubordinados desde el litoral de la zona norte del país que ya están haciendo planteamientos incisivos y en contra de decisiones que ha tomado ese colectivo de recibir a quienes se fueron y darle el trato preferencial que no tienen los que se quedaron, entonces esto puede significar que habrá más espectáculo dentro de poco con relación a la cercanía de las elecciones presidenciales, municipales y congresuales
del próximo año 2028. Les recuerdo suscribirse, denle me gusta, comparta con nosotros en el área de los contenidos, pero sobre todo denle me gusta a este video para nosotros continuar llevándoles estas informaciones que son de su interés y que usted no va a ver en ninguna otra plataforma.